y en este tiempo. Acompáñenme por favor a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú habilitas para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Cuando hay dudas, Señor, cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos a dónde avanzar, Señor, creemos que tu palabra, Señor, nos da la dirección que necesitamos. Que tú has dejado, Señor, la Biblia escrita para que nosotros tengamos dirección en todo lo que hagamos. Incluso al poder ver escatología, al poder evaluar, Dios, todo lo que dejaste para que conociéramos qué va a pasar más adelante. Creo que también eso nos enseña en el caminar del día de hoy. Por favor, enséñanos, Señor Jesús, esta parte de Apocalipsis. Permítenos ver a detalle, ver entre líneas y poder escuchar, Señor, tu voz para poder seguir aprendiendo mucho más de ti. Ponemos este tiempo en tus manos, dándote toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir mi presentación. La clase anterior pudimos ver el rollo y el cordero, se acordarán, y hablaba yo acerca de cómo es que Juan estaba viendo en el espíritu, viendo el cielo y vio al Padre, vio al Hijo y vio al Espíritu Santo, nuestro Dios en tres personas, y vio a cada uno en una fase distinta. Y pudo evaluar también el momento en el que pues había que desatar esos sellos, que había que destaparlos, tomar el rollo que estaba en la mano derecha del Padre, pero que ninguno era digno para eso. Ahí es donde aparece el Cordero, justo se levanta y alguien de la iglesia le dice, tranquilo, no llores, porque hay uno que sí es digno de abrir el rollo. Nuestro amado Jesús, el león de la tribu de Judá. Para ese tiempo en el cielo sucederá el periodo de la gran tribulación. De acuerdo a lo que hemos aprendido y hemos leído con la Biblia y cotejado con la Biblia, no es una teoría, no es como que estemos diciendo, bueno, la teoría del rapto, la teoría del arrebatamiento, la teoría de la gran tribulación, no, porque todo lo hemos constatado con la Biblia, cuando incluso hemos hablado acerca del sueño de los justos, porque decimos que hay un sueño de justos y un sueño de injustos que cotejamos con la Biblia. Veremos estos primeros 4 juicios, los 4 sellos iniciales, pero antes quiero que veamos nada más, retomemos muy rápido lo que dice la Biblia en Isaías 61. Isaías 61, cuando se cumple, ya lo vimos en otra clase, pero nomás quiero retomar una parte fundamental, porque hablábamos en las 70 semanas de Daniel acerca de que el maestro habló del día del año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad, que es el tiempo de gracia que estamos viviendo. El periodo previo entre la semana 69 y la semana 70, que es el año de la buena voluntad. Pero Isaías 61 dice, a proclamar, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y enseguida dice, y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro es incluso una palabra muy fuerte, porque para Dios el pecado no va a entrar en el cielo. El pecado no va a tener un cachito de cabida dentro del cielo, no va a entrar. Entonces Dios va a exterminar, por eso ya el proceso de la iglesia raptada, y la iglesia no entra con este cuerpo que tenemos hoy en día, sino lo leímos en Corintios que dice que seremos transformados en un cuerpo que se vistió de no ser corruptible. Un cuerpo corruptible se transformó en un cuerpo que podría entrar al cielo. Y entonces el año de la buena voluntad, que es este periodo de gracia, nos permitirá llegar al término en el arrebatamiento. Empezará el periodo de los 3.5 años de aparente paz y enseguida se desatará, de acuerdo ya a lo que también leímos, que vendrá un pacto que se hará del anticristo con Israel. Después ese pacto con el sacrificio inmundo que se hará en el templo se romperá y empezará una persecución del anticristo sobre Israel, y que la iglesia ya no estará.
Y en ese momento empezará justo el año de venganza, la gran tribulación. El primero de los primeros datos que vemos del año de venganza de Dios sobre la tierra al terminar con a buscar terminar con el pecado, porque vendrá un juicio sobre la tierra muy fuerte, muy, muy fuerte. Lo que hoy vemos de guerras, lo que hoy podemos ver incluso que oramos por Acapulco, los hermanos, las personas que están allá, oramos por sus vidas. Yo tengo unos familiares que ya se vinieron para acá, gracias a Dios, pero sí dicen que está horrible, horrible. He visto noticias, es un momento terrible. Yo le decía a mi esposa, cuando veo ese tipo de cosas, pienso en Apocalipsis. Pienso en Apocalipsis porque son cosas que van a pasar, pero todavía más fuertes. O sea, Acapulco es una ciudad solamente que fue afectada por un huracán, pero todo lo que sucederá, que está escrito en Apocalipsis, vendrá un destrozadero de juicios sobre la tierra, y entonces la tierra terminará siendo un lugar no habitable hasta que venga Jesús y gobierne por 1000 años. Las cosas cambiarán. Pero previo, en ese tiempo, en el tiempo de 3.5 años de la gran tribulación, será un destrozadero en la tierra. Nada que ver con lo que hoy probablemente podemos ver. Y el primer sello, dice, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, por favor, capítulo 6. Ahora sí regresamos a Apocalipsis. Ahí, cuando se abre el primer sello, recuerden que para este tiempo ya la iglesia no está. Les da un poco de contexto acerca de que ya ha iniciado el correr de la última semana de las 70 semanas de Daniel, el correr de la semana 70 a partir del arrebatamiento. Y dice Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿A quién le dijo eso? A Juan. Y miré ya aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el primero de los jinetes, que le llaman los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es el caballo blanco. Dice, y el que lo montaba, venía un jinete, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este primer jinete es la figura del anticristo. ¿Por qué? Porque nos permite ver muchos datos. Algunos dicen, incluso han dicho que es el Señor Jesús por la apariencia de ser un caballo blanco. Decir, pues es un caballo blanco, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver con algo divino. No, no, no. Es un caballo con aparente paz. Por eso los primeros 3.5 años serán de aparente paz. El primer sello se abrirá justo para el inicio del correr de la semana 70. Junto con el rapto vendrá la adoración, se entregarán las coronas y ahí viene el destapar del primer sello y llega a la tierra este personaje que es el anticristo. Surge el anticristo porque un caballo blanco tiene una confusión de apariencia de paz. ¿Y dónde lo podemos ver? Muy interesante porque dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. El arco no tenía una flecha. Normalmente quien porta un arco, pues normalmente tiene una flecha para hacer uso del arco. Este arco venía solo, no tenía flecha o no tiene flecha. ¿Por qué? Porque será un juicio inicialmente sin violencia, con apariencia de paz, como decir, todos tranquilos, todos en paz, nadie se mete con nadie, un gobierno solo, y de ese gobierno va a bajar a todos vamos a estar unificados sobre un mismo gobierno, nada de que piensan ustedes allá de esta forma, estos de esta forma, todos gobernados sobre una misma figura. El primer caballo, el primer sello es justo el anticristo.
Ay, ya se me movió, espérenme, deme un segundito. Me regresó unos cuantos slides. Ahí está. Apocalipsis 6, a partir del versículo 3. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Cada uno le decía, ven, Juan, y mira lo que sucederá. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Previo había paz. Y entonces este caballo le es ordenado al jinete, no al caballo, al que lo montaba al jinete, le es dada la orden de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Uf, es muy interesante lo que dice, porque una de las primeras cosas que vendrán a surgir después de que llegan esos 3.5 años que dura el gobierno del anticristo, 3.5 años, llega este jinete y le es dada la orden de quitar la paz. ¿Por medio de qué? De aquello que le ha quitado la paz al mundo toda la vida, la guerra. Vendrá la guerra porque dice que se matarán unos contra otros y empezará ahora sí un terrible momento de no solo como la guerra que hoy hay en Israel, por ejemplo. Incluso ya yo llegué a ver unas noticias que decían que ya algunos países querían intervenir porque el ejército de Hamas tenían secuestradas a personas de otras entidades, de otras latitudes. Por ejemplo, tienen mexicanos, argentinos, rusos, estadounidenses. Dentro de los más de 140 personas que tienen secuestradas, tienen personas de otros países. Eso está moviendo mucho que los propios gobiernos impulsen para que puedan liberar a las personas, pero también están advirtiendo que ellos van a poder actuar en cualquier momento en defensa de sus conciudadanos. Esto no es nada comparado con lo que sucederá en ese momento. Empezará a haber guerras. El bermejo es un caballo color rojizo y que hace referencia a la sangre que será derramada derivado de las guerras. Pero si se dan cuenta, aquí el juicio no es como de Dios. O sea, Dios puede agarrar su dedo pulgar y aplastar a la humanidad y se acabó todo. Eso no va a pasar. Permitirá Dios que sucedan todas estas cosas. En el tiempo de la venganza de Dios, el juicio será, se van a matar unos contra otros por medio de las guerras. Entonces, países unos contra otros, América contra Europa, Europa contra el sur, el Medio Oriente contra el occidente, todos contra todos, uniéndose en algunas mezclas de gobiernos, unos contra Israel, otros a favor. De esa forma empezarán las guerras y se terminarán unos contra otros. Se le dio la espada, dice que se dio la espada y se le dio una gran espada. Una espada justo con el objetivo o con la figura de esa guerra. Y recuerden que en aquellos tiempos, pues no había tal vez tanques de guerra, ¿verdad? No había como AK-47, esas armas de fuego que hoy son más comunes en las guerras, pues no existían, sino una espada que hace referencia a cómo habrían de matarse unos a otros. Normalmente las batallas, las guerras bélicas en ese tiempo, pues todavía eran más con espadas. Los romanos incluso eran portadores de espadas. Ya tal vez empezaban a surgir, probablemente, no lo sé muy bien, pero tal vez algunas armas de fuego, probablemente los cañones, pero todavía se usaba la espada. Entonces, nos permite ver la Biblia que así se terminarán o se empezarán a matar unos a otros con la guerra. Siguiente versículo, versículo 5. Vamos con el siguiente sello. Tercer sello. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro o el tercer jinete hace referencia a que empezará a haber hambruna en el mundo.
Por supuesto, por los intereses que habrá entre unos y otros países, cerrarán fronteras. Hoy se ve, o sea, es que hoy son cosas que se palpan. Una de las cosas que estaba sucediendo en la franja de Gaza era que no dejaba Israel que entrara ayuda humanitaria, que entraran alimentos. Se cerraron las fronteras. No dejaba pasar ninguna ayuda. Hasta que hubo un poco ahí yo veo como misericordia de Dios y un poco el mover el corazón para que estos hombres pudieran dejar pasar la ayuda humanitaria, para no dañar a terceros, pero al final hay un daño colateral, ¿verdad? A las personas que creemos que pudieran ser inocentes en este ir y venir de la guerra, que están en el fuego cruzado. Entonces, derivado de las guerras, por supuesto, se empezarán a cerrar fronteras, el comercio empezará a menguar, tal vez aquellos países que son proveedores hacia otros países de ciertos alimentos, países que son ricos en algunos tipos de alimentos, por ejemplo, México provee de mucho y vasto alimento al país de Estados Unidos, a las fronteras hacia el norte y hacia el sur. Somos muy buenos productores y tenemos un tratado de libre comercio con otros países. Bueno, pues esos tratados de libre comercio se cree que se empezarán a cerrar derivado de la guerra y derivado de los conflictos entre unos países y otros. Entonces, los daños son mucho más grandes que solamente ver, por ejemplo, ciertas líneas. Hay que entender mucho el contexto económico incluso para darnos cuenta de que pues, el daño va a ser grave. La hambruna va a suceder derivado de que los países empezarán a cerrar fronteras, derivado de que la guerra será destrucción y que propiamente la guerra vendrá a afectar la economía de los diferentes países. ¿Por qué dice una balanza? La balanza, esta parte habla del hambre que habrá de venir. Un denario para ese tiempo más o menos era lo equivalente a un salario mínimo. El salario mínimo alcanzaba más o menos para comprar 3 panes de cebada. Esta hambruna será y este mover en la economía será tan fuerte que el salario ya no alcanzará más que para comprar eso. O sea, será un momento muy difícil. La economía en los países se va a mover muy fuerte, sumado a que recuerden que solo para que las personas puedan comer o comprar y vender, tendrán tendrá que pasar por algo las personas. ¿Qué es ese algo? Tendrán que estar selladas. Las personas se van a tener que poner un sello para vender, para comprar, para ser parte de la economía y del comercio, y entonces algunos no se van a sellar. Pero todo tendrá una inflación grave, los productos pasarán por un proceso de inflación, los salarios serán afectados, derivado de la caída económica en los países, muchos trabajos desaparecerán, la gente va a andar corriendo, preocupándose más de esconderse que de un trabajo. Vuelvo y repito, el ejemplo hoy es muy claro para nosotros, es algo palpable. Acapulco es una ciudad que pasó por un proceso de un huracán muy fuerte, muy terrible, y muchas personas están hoy sin trabajo. Los centros comerciales fueron saqueados, no hay alimento. Para que puedan conseguir alimento, estaba viendo que se tienen que desplazar las personas a Chilpancingo. No, la clase no se trata de hablar de Acapulco, sino se trata de tomar como referencia un caso tan cercano y tan palpable para darnos cuenta que esto que dice Apocalipsis es tan real como que hoy lo podemos palpar, como que hoy lo podemos vivir. Esto es una realidad. Por eso yo les pongo acá, ¿qué pasará con los lujos de las personas, los viajes, los yates, todas aquellas cosas tan lujosas que de repente no es malo? Por supuesto, yo no creo que sea malo tener cosas buenas. Si eso pues es un regalo de parte de Dios, pues gracias. Pero nuestra vida no se basa y no se enfoca en tener un yate o tener un avión y por eso me deprimo o soy muy feliz. Nuestra vida tiene que estar basada en si tenemos a Dios con nosotros o no. Las guerras van a tocar muy fuerte la economía en el mundo, pero para este tiempo, primero Dios, la iglesia ya no estará en la tierra. La iglesia ya no estará aquí. Siguiente sello, versículos 7 y 8. Dice la Biblia, cuando abrió el cuarto sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Este está muy interesante, porque dice que se le dio la autoridad de manera inicial. Este siguiente jinete dice que tenía el caballo en color amarillo. En realidad ese amarillo que describe en el original es como un color medio verdoso, que es similar al color que de repente adoptan los cuerpos cuando pasan por un proceso por una infección o por alguna, pues por ejemplo, como por el proceso del COVID. Muchas personas decían que los cuerpos terminaban como de un color como verdoso, como entre amarillo, por parte también del efecto del virus y de las pestes que pudieran surgir. Entonces, estas pestes, habrá mucha muerte por peste. Las pestes que habrá en ese tiempo tendrán mucho que ver a lo que hoy vivimos nosotros recientemente con el periodo del COVID. Imagínense una sola peste lo que causó a nivel mundial. Ha habido otras pestes a lo largo de la vida, pero es como una muestra de decir, es real lo que va a pasar. Ahora, súmenle, porque esto nomás no es como que, como hoy lo vivimos nosotros. Por ejemplo, en este tiempo, en los últimos 5 años, digamos, ¿qué han pasado? Pongámosle 6 años. México, ¿qué ha vivido? Hablando específicamente de México, un terremoto, viene el periodo del COVID, la situación económica fue complicada en el país, bueno, recientemente el huracán en esta zona de Acapulco. Ahora imagínense todo eso al mismo tiempo. Estoy hablando de eso en un periodo de 6, 7 años. Ahora imagínense todo eso que va a pasar de manera simultánea. 3.5 años en los que sucederá esto, y solo llevamos 4. Todavía faltan las copas de ira, todavía faltan las trompetas, que son juicios que la Biblia describe que vendrán sobre la tierra. Por eso el Apocalipsis difícilmente una persona que no está metida con Dios podría entenderlo. Porque una persona que no está metida con Dios podría decir, ay, bueno, no sé qué tan real podría ser eso. El Apocalipsis es revelado para cada uno de los que ya conocemos a Dios. Entonces habrá pestes, habrá momentos de pestes muy fuertes, virus constantemente, contagios constantes, muertes por muchas pestes. Dice que habrá formas de matar a la humanidad, porque dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, solo en la cuarta parte de la tierra. Partimos la tierra en 4, la cuarta parte de la tierra le fue dado potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Por qué dice con las fieras de la tierra? Algo que yo me imagino que habrá como animales sueltos por necesidad de comer, que pasarán por hambre. Yo he visto que en algunos documentales dicen que pues cuando la gente va a los safaris o a estos parques que son temáticos donde los animales están sueltos, que pues por eso van en vehículos, ¿no? En lugares cubiertos para que las fieras no los ataquen. Pero que un león hambriento es una fiera, pero incontrolable. Imagínense, porque las fieras seguramente van a andar por donde quiera, no habrá este control. Pues de repente estar caminando en la calle, encontrarse con una fiera de estas y que nos vea como la película de Madagascar, no sé si alguien la ha visto, que el león ve a todos como chuletas. Y así me lo imagino. Así me imagino yo este tiempo. Por ahí hay una película de Will Smith, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Soy Leyenda, sí, exacto. Soy Leyenda. Y hay como unos perros, unos animales, unas fieras ahí sueltas. Así me lo imagino. O sea, sí me imagino como todo eso y digo, será un momento muy, muy temible y muy terrible
que la realidad es que no le deseamos a nadie que pueda vivir este periodo. Este es el cuarto sello, entonces evaluamos cada uno. Este es el cuarto jinete. Normalmente los tipifican o se tipifican como los 4 jinetes del Apocalipsis. Mortandad, guerra, bueno, empezamos con la paz, después mortandad por la guerra, después hambruna, después pestes, muerte, fieras en la tierra, un lugar completamente inhabitable. Tenemos unos minutos para ver algunos de los siguientes sellos también. Quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí en este punto, Juan ve a los muertos decapitados, a los que en este periodo de la semana 70 habrán de morir por causa del testimonio. Por eso dice, muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí Juan, en el quinto sello, cuando es destapado el quinto sello, ve en el altar o debajo del altar, previo a que suban ahí al mismo lugar donde ya está la iglesia con Cristo, previo a que suban, los ve ahí y dice que las almas le decían y seguían clamando a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Entonces dice, esperen un poco más hasta que sean completados todos. Los que habrán de ser muertos como decapitados o de alguna u otra forma en el periodo de la tribulación, para que no, aquellos que no se sellarán, aquellos que no dirán, sí, niego mi fe a Jesús, aunque yo lo conocí, sé las consecuencias, por favor séllenme porque no puedo soportar que mis hijos o mi familia no tengan nada que comer. Ah, bueno, entonces pásele, sellados. En el momento que alguien se sella, ya no tendrá oportunidad. Ya no tendrá oportunidad. Ese es el quinto sello. Y finalmente el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Por qué habla de los dos? Porque recuerden que un lado de la Tierra se ve el sol y del otro lado de la Tierra se ve la luna, dependiendo pues, de día y de noche, ¿verdad? Habla de los dos, que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, imagínense el nivel del sismo, el nivel del terremoto, pues decir, oye, se movió el cerro. O sea, la tierra se movió. El cerro que estaba aquí, el monte que estaba aquí, se movió unos metros, unos centímetros o no lo sé. Y dice, y los reyes de la tierra, este dato es muy interesante. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero se dan cuenta solamente cómo se lamentan por la situación las personas y ninguno dice, perdónanos Dios, nos hemos equivocado. ¿Por qué todavía el corazón del hombre sigue pensando solamente en su integridad personal, en no sufrir un daño, más allá de poderle decir a Dios, me equivoqué, perdóname por favor, estoy arrepentido, no quiero vivir este tiempo, pero perdóname? Las personas conocerán de Dios, porque es muy claro lo que dicen dice, del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero.
¿Se acuerdan que vimos en Isaías que decía del día de la venganza de Dios sobre la tierra? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Una caída pues, lo interpretamos como si fueran meteoritos sobre la tierra, cayendo rocas del cielo, el terremoto a todo lo que da, las pestes, la guerra, un desastre completamente en la tierra. Apocalipsis no es una película de ficción. Apocalipsis es un libro para que lo leamos con detenimiento y podamos entender todo de lo que nuestro Jesús está buscando librarnos a nosotros. No solamente del periodo del Apocalipsis, sino una vida completamente lejos de él. Esto es Apocalipsis a partir del sexto sello. Viene un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, pero bien, como lo mencionaba en un inicio, lo veremos si podemos concretar las presentaciones previamente o lo pueden revisar en algunos de los videos que tenemos ya grabados de los temas de Apocalipsis, ¿vale? Finalmente, en este paréntesis aparecen los 144,000, nomás como dato importante, los 144,000 no son mexicanos, no son africanos, no son puertorriqueños, ni cubanos, ni colombianos, ni rusos, ni nada. No son los testigos de Jehová, y lo digo abiertamente porque este tipo de doctrinas caminan con ese entendimiento. No son, la Biblia es muy clara cuando dice 12,000 de la tribu de tal, 12,000 de la tribu de tal, 12,000 de la tribu de tal. No son nada más que hombres escogidos de un linaje que viene de la tribu, de cada una de las tribus de las 12 tribus de Israel. Y el siguiente sello, que es el séptimo sello, aquí importante, la multitud vestida de ropas blancas, aquí sí ya se ven las almas que murieron por justicia o que murieron por testimonio de la palabra en el periodo de la tribulación, donde separamos la iglesia de los que entraron como mártires, porque también entrarán al cielo, pero ya no con las coronas. ¿Se acuerdan que yo les decía que los 24 ancianos, que es la figura de la iglesia, traía coronas? Ajá. Bueno, vean lo que dice aquí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos ya no tenían coronas, tenían palmas en las manos en gratitud a Dios por haber entrado. Y luego dice, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre la iglesia y los que entran como mártires, ¿vale? Siempre es importante esos datos que son muy doctrinales. ¿Alguna duda o Hermano, comentario hasta aquí? Por ajá. favor, adelante. Sí, me parece. Hermano, también son los que no se dejaron sellar, porque como usted Pues, comentaba, los que se sellaban ya no tenían ninguna oportunidad, pero ahí era, bueno, el dato importante es que los que no se tampoco se dejaron sellar. exacto, los que no se dejaron sellar y murieron como mártires para poder entrar en esta segunda vuelta, digamos, en esta segunda oportunidad para entrar al cielo. Previamente serán parte de los que vendrán con Jesús y dice que reinarán en el tiempo milenario. Y bueno, algunas, por eso es muy, muy, muy cuidadoso que algunas personas sí creen todavía que cuando una persona muere, va al cielo con Dios y luego regresa para que sea raptada, para que sea arrebatada. Es un poco entendimiento esos puntos y leer muy bien la Biblia, estudiarla muy bien para entender el proceso, porque sube, luego baja y luego vuelve a subir, no tiene una correlación, no tiene un sentido, ni siquiera tiene un sentido con lo que dice Daniel, con lo que ya estudiamos de las 70 semanas. Estos son puntos muy, muy doctrinales para que nosotros los tengamos comprendidos, ¿vale? ¿Algún otro comentario o dudas? ¿Todo bien? Sí, Excelente. hermano. Bien. ¿Todo bien, mi hermano José? Nada más quería comentar, Por ahorita de lo favor. que dijo, Ujú.
En Hebreos dice que cuando morimos, vamos a la presencia de Dios, ¿no? Al juicio. Y si morimos y vamos a su presencia a juicio. Ajá. ¿Tiene Ahí el a qué será. versículo? Es Hebreos Ajá. 6. Déjenme ver. Morimos y después es el juicio. Eso es una realidad porque nosotros moriremos y lo que dice Tesalonicenses es que los muertos en Cristo, y lo dice, no todos dormiremos, sino que seremos arrebatados, pero primero los muertos en Cristo, después nosotros subimos y entonces después viene el periodo de la tribulación. Pero si quiere, si me comparte ese versículo, para mí es importante tenerlo. Sí, nomás déjeme, No se lo preocupe. encuentro. No se Porque preocupe, no- sino para no gastarnos y entretener más tiempo, le agradecería mucho si me lo manda por un WhatsApp, échemelo por favor, compártamelo. Para mí es importante, como yo les decía, para mí siempre es importante poder revisar todo y entonces seguramente habrá algo que comentar ahí, ¿no? Entonces, si quiere, pásemelo y ya le mando el comentario por el WhatsApp, ¿vale? Ok, sí está bien, gracias. Agradezco mucho a mi hermano José. Bien, pues por favor acompáñenme a dar gracias a Dios en este tiempo, acompáñenme a orar y nos preparamos la siguiente semana. Mi hermana Isa, Paquito y mi hermana Katy, así en ese orden estaremos exponiendo el siguiente martes. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos Apocalipsis, Señor. Gracias porque nos permites conocer tu palabra y tener entendimiento, Señor, para poder ejecutar la vida que tú esperas en nosotros. Permite, Señor Jesús, que mis hermanos puedan permanecer en este último mes y días que hace falta, Señor, o que queda pendiente para que podamos concretar este anhelo, este sueño, Señor, de poder entregarte esta facultad a ti, Dios. Estos 3 años de un proyecto, Señor, donde tú has edificado, donde tú has construido en nuestras vidas. Por favor, te pido que ninguno se quede en el camino y que nos permitas llegar hasta el final, Señor, y entregarte ese reconocimiento en el altar. Te honramos y bendecimos tu maravilloso nombre, dándote gracias por todo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que pasen una excelente noche. Un fuerte abrazo. Bye, bye.